Hola, ¿qué tal? En este video hablaré sobre la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Dalton. Mi nombre es Sharon Fierro y espero les guste. Fue descubierta por Robert Boyle en 1662 la relación entre la presión y el volumen de un gas cuando la temperatura es constante. Esta ley establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. ¿Por qué ocurre esto? Al aumentar el volumen, las partículas, átomos o moléculas del gas tardan más en llegar a las paredes del recipiente y por lo tanto chocan menos veces por unidad de tiempo contra ellas. Esto significa que la presión será menor, ya que está representada la frecuencia de choques del gas contra las paredes. Cuando disminuye el volumen, la distancia que tienen que recorrer las partículas es menor y por tanto se producen más choques que cada unidad de tiempo aumenta la presión. Lo que Boyle descubrió es que la cantidad de gas y la temperatura permanecen constantes. El producto de la presión por el volumen siempre tienen el mismo valor. Ahora bien, realizando un experimento casero para entender lo mencionado anteriormente, aquí podemos ver que cuando el volumen es mayor, el globo se mantiene desinflado, por lo cual indica que la presión es menor. Mientras que del otro lado vemos el globo con cierto aire. Esto se debe a que cuando el volumen disminuye, el globo se infla, por lo cual podemos afirmar que es por medio de la presión. En 1787, Jacques Charles estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante y observó que cuando se aumentaba la temperatura, el volumen del gas también aumentaba y que al enfriar el gas, el volumen disminuía. ¿Por qué ocurre esto? Cuando aumentamos la temperatura del gas, las moléculas se mueven con más rapidez y tardan menos tiempo en alcanzar las paredes del recipiente. Esto quiere decir que el número de choques por unidad del tiempo será mayor, es decir, se producirá un aumento por un instante de la presión en el interior del recipiente y aumentará el volumen. El embolo se desplazará hacia arriba hasta que la presión se iguale con el exterior. Lo que Charles descubrió es que a presión constante el cociente entre el volumen y la temperatura de una cantidad fija de gas es igual a una constante. Dicho esto, podemos ver en la gráfica que el volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas. Si la temperatura aumenta, el volumen del gas aumenta. Si la temperatura del gas disminuye, el volumen disminuye. Esta ley se descubre casi 140 años después de la de Boyle, debido a que cuando Charles la enunció, se encontró con el inconveniente de tener que relacionar el volumen con la temperatura de Celsius, ya que aún no existía la escala absoluta de temperatura. Otra ley es la de Gay-Lussac. Esta fue enunciada por Joseph Louis Gay-Lussac a principios de 1800. Establece que la presión de un volumen fijo de gas es directamente proporcional a su temperatura. ¿Esto por qué ocurre? Ya que al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por lo tanto aumenta el número de choques contra las paredes. Es decir, aumenta la presión ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. Gay-Lussac descubrió que en cualquier momento de este proceso el cociente entre la presión y la temperatura siempre tenían el mismo valor. Ahora bien, aquí podemos ver otro experimento donde establecemos que a menor temperatura, menor presión y a mayor temperatura, mayor presión, y esta es la razón por la que el globo se tensa y se infla. Y es que la ley de Gay-Lussac establece que cuando un gas experimenta una transformación a volumen constante, el cociente de la presión ejercida por la temperatura del gas permanece constante. Así que cuando un gas ideal en un embolo pasa de un estado a un estado 2, manteniéndose constante el volumen, aumenta la presión si también aumenta la temperatura. Ahora bien, aquí podemos ver las leyes y su fórmula, donde P es la presión del gas, la V es el volumen del gas y la T la temperatura del gas medida en Kelvin. La ley de Dalton es una de las leyes estequiométricas más básicas formuladas en 1803 por John Dalton, que incluye la ley de las proporciones múltiples y la ley de las presiones parciales. La ley de Dalton establece que en una mezcla gaseosa, cada gas ejerce su presión como si los otros gases no fueran presentes. Esta presión recibe el nombre de presión parcial, como la que ejercería si ocupase todo el volumen de la mezcla misma de la temperatura. Los puntos más importantes de esto es que la presión ejercida por un gas en particular en una mezcla se conoce como presión parcial. Suponiendo que tenemos una mezcla de gases ideales, podemos utilizar
La ley de los gases ideales para resolver problemas que involucran gases en una mezcla. La ley de presión parcial de Dalton dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de todas las presiones parciales de los gases que componen la mezcla. Todo esto podemos ver aquí la presión total de una mezcla gaseosa es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que la componen. Por ejemplo, podemos tener en un recipiente oxígeno, en el otro nitrógeno, y si ambos los unimos, obtiene una mayor presión, debido a que la ley de presión parcial de Dalton establece que la presión total de una mezcla de gases es la suma de todas las presiones componentes, ya mencionando la fórmula anterior, donde la presión parcial de cada gas es la presión que el gas ejercería si fuese el único gas en el recipiente. Esto se debe a que sus componentes no hay fuerza de atracción entre los gases. La ley de presión parcial de Dalton también se expresa en términos de fracción molar del gas en la mezcla. La fracción molar de un gas es el número de moles de ese gas entre el número de moles en la mezcla y frecuentemente se abrevia como X. Se puede despejar la ley de Dalton para obtener presión parcial del gas 1 en una mezcla en términos de la fracción molar del gas 1. Ambas formas de la ley de Dalton son muy útiles para resolver diferentes tipos de problemas que incluyen el cálculo de la presión parcial de un gas cuando se conoce la relación molar y presión total, el cálculo de los moles de un gas específico si se conoce la presión parcial y la presión total, el cálculo de la presión parcial si se conocen las presiones parciales de los otros componentes. Espero que les haya gustado mi video y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Gracias por su atención.